Listo, empezó a llegar la gente. Buenas noches, gracias a todos los que se están conectando. Soy Pedro Álvarez, encargado de los contenidos digitales de sanamente.co y hoy estamos muy contentos porque vamos a conversar, hacer uno de los actos más rebeldes que puede hacer el ser humano en estos momentos. Vamos a conversar con dos psicólogas muy formadas, muy conocidas tal vez por ustedes, por sus contenidos, cada una con su perfil muy especial. El día de hoy, Andrea Echeverry va a funcionar como moderadora de esta conversación y nuestra invitada es Andrea Roldán. Más adelante conoceremos un poco más de cada una de ellas y pues estamos muy contentos de que ustedes estén por aquí escuchándonos. Voy a darle paso de una vez a Andrea y Andrea. Bienvenidos a todos. Siempre hay que dar como unos segunditos para que la gente se conecte. Hola Andrea. ¿Cómo estás? Muy Súper. feliz de escucharte. Yo me voy a ausentar un ratico mientras ustedes conversan, pero voy a estar ahí súper pendiente y hasta de pronto les hago preguntitas por el interno. Claro que sí, ahí me escuchas bien. Perfecto. Listo, Y te ves muy bien. muchas gracias. Hola, Hola ¿me escuchan y me Andrea. ven? Hola André, Súper. sí, te escuchamos. ¿Qué más? Perfecto. Las dejo conversar. Listo. Siento que puede como proteger mejor el sonidito. Eh, Listo, André, ahí me escuchas. Audífonos. Listo. Yo no te veo antes. ¿No me ves? En cambio, yo sí te veo. Te veo a ti, veo la pantallita de Sanamente. Te escucho, pero no te veo. Veo la pantalla de Sanamente. Como Ah, bueno, yo nos ven las personas que están conectadas, nos ven. preguntemos si las personas que están conectadas Ambas se ven, ven. pues nos ven las dos. Sí, Perfecto. ambas se ven, Ah, listo. bueno, perfecto, maravilloso. Dos. Listo. Bueno, muy buenas noches para todos. Un placer enorme. Yo soy Andrea Echeverry, pertenezco al equipo de Sanamente. Sanamente es una plataforma enfocada en salud y bienestar mental, físico y emocional. Hoy nos acompaña Andrea. ¿De dónde está Andre? Andre, bienvenida a este espacio. Muchas gracias por regalarnos tu compañía y también sabiduría y experiencia. ¿Cómo te encuentras esta noche? Muy bien, André, muy contenta. La verdad, yo disfruto un montón esto. También hago parte del equipo de Sanamente. Y qué rico poder estar aquí hoy como invitada, que podamos conversar, que las personas que se están conectando puedan entender un poco sobre la salud mental. Y bueno, no, con ustedes muy agradecidos por esa invitación tan especial. No, ay, André, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Gracias a todos los que se lograron conectar este jueves a las 8 de la noche. Hoy nos convoca una pregunta súper importante, pero antes de continuar con esta conversación, André, cuéntanos un poco de tu proyecto, ¿dónde está André? Para que las personas que no te conozcan tengan el placer de conocerte esta noche. Claro que sí, bueno, me presento, mi nombre es Andrea Roldán, luego les cuento de dónde viene el dónde está Andrea, porque está muy conectado también con la salud mental. Y bueno, desde dónde está Andrea, también tenemos consulta, tenemos técnicas alternativas como meditación, como cartica con los ángeles, por aquí estoy con unas. Y desde mi perfil, al igual que pues como el de Sanamente, compartimos contenido de valor para que las personas empiecen como a cuidar de su salud mental y sobre todo identificar la importancia que, pues, que es
conocer este tema, ¿cierto? Que es empezarme a preguntar, bueno, ¿qué es eso de salud mental? ¿Qué hace un psicólogo? ¿Qué hace un terapeuta? Y también desde donde está André, pues tenemos algunos productos físicos que apuntan al bienestar, como un diario de gratitud, tenemos pues como manillitas de los chakras, y bueno, por ahí me pueden seguir, visitar, consultar, que estaré muy atenta para todos ustedes. Eres una terapeuta holística y eso nos encanta porque sabemos y reconocemos que cada vez más tenemos que empezar a construir acciones o buscar acciones que nos conecten con el bienestar, con el presente, que nos permitan transitar también de alguna forma nuestras emociones. Entonces, sin más preámbulo, quiero que comencemos a conversar sobre lo que nos convoca esta noche. Y la pregunta que nos convoca hoy es, ¿el COVID nos cambió? ¿Tú qué opinas de eso, André? Bueno, yo creo que el COVID nos cambió un montón. Yo sí creo yo no creo en eso de que las personas, que el que es nunca deja de ser. Yo creo, tengo la esperanza en la humanidad de que sí podemos cambiar, de que sí podemos elegir cambiar. Y bueno, creo que COVID es una oportunidad para reflexionar y que claramente muchas personas empezaron a cuestionar sobre, bueno, ¿cómo me siento, cierto? ¿Por qué me estoy sintiendo de esta forma? A veces ni siquiera las personas sabían cómo llamar a sus emociones, porque no sabían si tenían ira, si tenían depresión, si tenían mucha tristeza, si tenían ansiedad. Entonces, como no sabemos o no identificamos eso de manera tan seguida, creo que el COVID fue una pausa para empezar a cuestionar ese tipo de emociones. Y creo que cambió un montón todo, creo que empieza a haber un movimiento más profundo sobre la salud mental, que agradezco un montón porque creo que creo que de verdad nos falta mucho en este tema, pero creo que COVID definitivamente hizo un aporte en ello. O sea, creo que COVID nos cambió, que nuestras perspectivas son más amplias ahora, no solo pues como en el tema de la salud mental, sino que también las personas empezaron a pensar en el bienestar en general. Entonces ya la gente al verse en casa decía, bueno, ya no puedo ir al gimnasio, ¿qué invento para poder ejercitarme desde mi casa, cierto? Y bueno, ¿cómo puedo construir también desde que veo, que leo? Como que hubo un cambio en todo, porque anteriormente, pues antes de COVID, estábamos en un piloto automático donde teníamos muchas actividades y donde podíamos salir, si nos sentíamos tristes, bueno, vamos al centro comercial y nos comemos un helado. Si de pronto la semana no estuvo tan chévere, pues entonces me voy para la finca con los amigos, ¿cierto? Siempre habían unas actividades por hacer, André, y el COVID te dice, no, o sea, te tienes que quedar en tu casita, encerrado, con los tuyos, que sé que vamos para allá, el tema de la convivencia, y ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué hago con tanto tiempo, con tanto tiempo en mi casa, con tanto tiempo con mi pareja, con mis hijos? Y ahí es donde la gente dice, bueno, hay que hacer un cambio, hay que empezar a promover el cambio en todas las áreas, en lo que, pues, en el área espiritual, en el área emocional, en el área financiera, en el área de relaciones, en el área biológica. Y creo que muchas personas, o sea, creo que si le hacemos esta pregunta a cualquier persona, algo se tuvo que mover ahí, algo tuvo que, pues, tuvo que suceder, un cambio, así sea mínimo, y por eso me parece que sí, pues que el COVID claramente hizo que cambiáramos un montón de cosas. Y me encanta que menciones esto, André, porque a propósito de la gestión de emociones, es súper claro, o ha sido súper claro, que actualmente se reporta un incremento en los diagnósticos relacionados con ansiedad y depresión. Entonces, una de las preguntas que yo traía para hoy es si consideras que tiene alguna influencia la pandemia en sí sobre estos diagnósticos y el aumento de estos diagnósticos sobre ansiedad y depresión, y en caso de que consideres que sí es así, ¿en qué sentido consideras tú, André,
que la pandemia fue un precursor de estos diagnósticos? Bueno, como lo mencionaba anteriormente, claro, las cifras aumentaron un montón, incluso pues en algunos reportes se dice que aumentó hasta el 67% en casos de depresión, en casos de ansiedad y de muchas enfermedades mentales, incluso niños, y tiene todo que ver el tema de que como no hay una educación emocional, no hay una inteligencia emocional, no sabemos qué hacer con nuestras emociones, entonces nos empieza a parecer todo muy extraño, ¿cierto? ¿Por qué me tengo que quedar encerrada en mi casa o encerrado? ¿Por qué ya no puedo ir al restaurante que me gusta? ¿Por qué esta persona me está hablando así? Y nos empezamos a tomar todo muy personal y ahí es donde también, claro, aparece algo que siempre trato como de enseñarles a mis consultantes y es que si nosotros estamos viviendo en el pasado, es muy probable que tengamos, que se pueda generar una depresión, ¿cierto? Porque voy al pasado a recordar que no hice o que lo hice mal o porque no dije tal cosa, pero si nos vamos hacia el futuro, entonces es muy probable que creemos ansiedad porque no sabemos qué va a pasar y claramente no sabíamos qué iba a pasar con el COVID. Entonces, no saber cómo manejar este tipo de situaciones, de momentos, hace que la salud mental se vea mucho más afectada, porque es una forma del cuerpo decirte, hey, hay que empezar a trabajar este tipo de cosas. Y como te digo, hay personas que ni siquiera identificaban qué era, qué emoción era, qué sensación era. Entonces se empezaban a preguntar, bueno, ¿por qué siento el corazón como tan acelerado? O por qué tengo ganas de llorar, o porque me quiero comer un tarro de helado todos los días. Todo ese tipo de cosas empezaron a generar de manera colectiva y fue muy rápido, o sea, encerrarnos a nosotros que somos pues que somos personas que todo el tiempo estamos haciendo y no tenemos como ese momento, esa pausa para decir, venga, ¿cómo me siento hoy? ¿Cómo me siento con mi pareja? ¿Cómo me siento con el rol que estoy asumiendo en la sociedad? ¿Cómo me siento con mi trabajo? ¿Cómo me estoy sintiendo con lo que hago? Hace que al estar encerrados y no tengamos tanto tiempo para distraernos, esas preguntas sean obligatorias. Y ahí es donde se empieza a mover como todas estas emociones y es ahí donde decimos, bueno, hay algo que tengo que trabajar, hay algo que tengo que mejorar, no sabía que esto podía existir y como no tenemos la información, como no tenemos esos recursos, como no contamos con esa inteligencia emocional, yo siempre digo como que en el colegio, en los colegios debería de haber una asignatura que se llame inteligencia emocional. Creo que nos serviría un montón y creo que seríamos adultos más sanos donde nos apropiemos de nuestras emociones, seamos responsables de nuestras emociones, porque André, hay otro problema, ¿cierto? Cuando yo me siento triste, para mí como ser humano va a ser mucho más fácil culpar a mi pareja, culpar al amigo, culpar al papá porque no hizo esto, porque no hizo lo otro, a la mamá y a todo el mundo, ¿cierto? Y nos cuesta un montón decir, venga, sí, yo me siento así, yo como persona me estoy sintiendo así, entonces yo puedo eh, repararlo y mejorarlo. Entonces, sí, pues mi respuesta un poquito amplia, pero con mucho sentido conectando lo que me preguntas. No, y lo entiendo totalmente y aquí tengo otra pregunta para ti y que habla un poco sobre la gestión de emociones, pero también un poco y muy específico porque ahora es muy común conversar alrededor de la ansiedad y la depresión y es, ¿tú crees que la ansiedad y la depresión pueden afectar las relaciones sociales y por qué? Totalmente. O sea, creo que sí puede afectar nuestras relaciones sociales porque muchas veces cuando sentimos esa ansiedad o esa depresión, como que nuestra forma de protegernos es estando en casa, ¿cierto? Como me quiero quedar en la casa, yo no quiero salir de la cama, yo no quiero, pues como que las actividades que
que normalmente hacía se empiezan a tornar como no quiero, no quiero, no me gusta, y puede pasar porque como las personas no están preparadas emocionalmente para saber cómo tratar a una persona que de pronto está pasando por una depresión o una ansiedad, entonces ellos dicen, ¿qué hace una persona con depresión o ansiedad? Va a la evitación emocional y incluso por eso es que muchas veces no se habla del tema, ¿cierto? No, yo prefiero no decir que no, pues que no me gusta compartir que tengo depresión porque es que ¿qué me van a decir? ¿Cierto? Incluso no me gusta decir que voy al psicólogo porque entonces ya la gente piensa que estoy loco. Y todo ese tipo de cosas que creo que hemos mejorado un montón, creo que ya las personas son más, o sea, como que hay más tranquilidad diciendo como, ve, estoy pasando por un estado depresivo, estoy pasando por ansiedad, voy a mi terapia, pues voy a donde mi psicólogo, mi terapeuta. Creo que hemos avanzado un poquito, pero nos falta, o sea, nos falta un montón y eso hace que yo, con mis emociones, con mis sentimientos, con mi sensación, no sé cómo conectar con otra persona o también pueda sentirme muy rechazado teniendo esas estados, por decirlo así, y por eso, entonces con esa amiga o con ese amigo que me veía frecuentemente, yo le empiezo a decir, no quiero, estoy ocupada y empiezo a sacar un montón de excusas y ahí se empiezan a fracturar las relaciones eh, por, por quedarnos como en esa burbujita, muchas veces por miedo, muchas veces por no saber qué hacer o simple y sencillamente porque no tenemos la información para hacerlo. Y eso que mencionas, Sandra, es súper importante porque yo creo que no le hemos dado la importancia, como lo mencionabas ahorita, un poco como ese analfabetismo emocional, por un lado, y por otro lado, como el miedo a la autenticidad, por aquí nos dicen como el miedo a la aceptación incluso propia, como la pregunta también desde dónde nos compartimos con los otros, ¿cierto? Con los otros, con las otras y con los otros, desde dónde nos conectamos y ese miedo como a permitirnos ser vulnerables y compartir también esa vulnerabilidad que finalmente nos termina atravesando a todos y conectando. Aquí viene una pregunta muy importante y es que durante pandemia también hubo un incremento muy alto alrededor de la violencia doméstica, la violencia de género muy enfocado a mujeres, mujeres trans y mujeres, entre otras, pues, entre otras personas y también niños, pero adicional a esto, hubo un aumento muy grande en el tema de violencia doméstica y separaciones. ¿Tú consideras que el tema de la ansiedad, la depresión, puede ser una consecuencia también en las relaciones de pareja y como un promotor de la violencia doméstica? Sí, André, totalmente, porque es que, ¿qué pasa? Yo siento que a los seres humanos, y esto también lo digo mucho en consulta, nos enseñan a hablar, ¿cierto? Y a veces hasta hablamos súper mal. Pero la comunicación también creo que debería ser otra asignatura en los colegios. La comunicación, o sea, poder yo expresar mis emociones y poder comunicarme de manera consciente, ni siquiera es asertiva, porque a veces somos súper asertivos y tenemos el lenguaje más lindo de la vida, pero no somos conscientes. Entonces ahí se empieza a generar esas fracturas y por eso mucha gente también se divorció en pandemia, porque claro, cuando tienes distracciones, cuando vas, sales y haces un montón de cosas, pues digamos que medianamente tú llegas en la noche, compartes con tu pareja, no sé, la cena, un momento y ya el otro día tienes que volver a levantarte, a trabajar y así sucesivamente y muy seguramente la pareja también. Entonces, claro, la comunicación es muy poca y yo siento que la comunicación lo es todo en una relación, ¿cierto? Sobre todo, yo tengo un taller de comunicación consciente donde comparto cómo incluso preparar a la otra persona para una comunicación, pues para comunicar lo que yo quiero decir. Y,
y eso, cuando uno empieza como a pensar y a reflexionar sobre eso, te das cuenta que nos faltan muchas herramientas para decir las cosas. Y claro, si yo no tengo esas herramientas, si yo no puedo comunicarme con mi pareja, eh, es muy probable que si dos personas están desequilibradas emocionalmente y la tensión empieza a subir, ¿cierto? Uno empieza a subir y esta persona no baja acá, la que empieza a subir no baja acá al equilibrio. ¿Qué pasa? Entonces empieza a subir, empiezo a subir, empiezo a subir, y es como el que más grite, el que más tire la puerta, el que más haga ruido, y pues eso va a terminar en un golpe, va a terminar en una agresión. Entonces creo que debe haber un equilibrio en la comunicación, eh, y si están pasando por un estado de salud mental como depresión o ansiedad, muchísimo más, porque cualquier cosa puede ser un detonante, ¿cierto? Incluso un simple recuerdo del pasado puede ser un detonante para que empiece una discusión. Entonces, creo que ahí nos falta mucho en el tema de la comunicación, de tener como esa cultura de dialogar, ¿cierto? De dialogar las cosas que no nos gustan, de las cosas que nos gustan, de hacer acuerdos como pareja, como tener en cuenta los límites sanos, cuáles son mis límites sanos, cuáles son los límites sanos de mi pareja, cuáles son los acuerdos. Incluso yo en consulta de pareja les digo, revisen sus acuerdos cada 15 días, porque a veces uno dice, bueno, mi acuerdo es este, pero como que no le hacemos la revisión a los acuerdos y puede que se nos pase. Y la idea es como que, bueno, estos son nuestros acuerdos, los compartimos, los trabajamos, y creo que así se empieza a comunicar, pues empezamos a comunicarnos mejor, y creo que podemos llegar a mejores acuerdos. Incluso a veces les digo a mis consultantes que si una conversación se está poniendo, yo les digo caliente, porque cuando uno tiene ira, uno siente calor. O sea, André, uno tiene ira y a uno los cachetes se le ponen rojos. Entonces, es como que cuando tú ya te empieces a ver en ese estado, haz una pausa. O sea, tómate un momento para respirar, tómate un momento para decirle a la otra persona de manera tranquila como, ven, mira, creo que me estoy alterando, creo que no va por un buen camino esta conversación. ¿Por qué no hacemos un pare y más bien lo conversamos más tarde? Creo que eso evitaría muchas discusiones, evitaría pues como mucho maltrato también, físico, emocional. Y bueno, esperemos pues que las personas que nos estén escuchando estén tomando ahí notica como de las cositas prácticas que pueden empezar a hacer incluso desde mañana. Total, total, André, y me encanta, y posiblemente, y qué rico que más adelante podamos conversar sobre esto de la comunicación consciente, pero seguimos hilando todo un proceso y tiene que ver bajo la premisa de la palabra, ¿cierto? La palabra que no decimos y la palabra que sí, y la forma en cómo usamos también las palabras para entregarle la información a los otros, ¿cierto? Esa palabra que puede ser un puente, o esa palabra que también puede ser un muro. Entonces, es también como una invitación aquí para todos a que elijamos las palabras que usamos, ¿cierto? ¿A qué tipo de palabras queremos entregar a los otros? ¿Cómo nos queremos comunicar? ¿Cierto? ¿Qué tipo de relaciones queremos empezar a construir? Que finalmente el lenguaje se construye desde palabras también. Hay también una pregunta muy importante sobre la situación económica. ¿Tú consideras que la situación económica es un determinante para la salud mental? Andrés, sí, también creo que pues el no tener como esa, pues como que la situación económica, porque mira, a veces es muy complejo, por ejemplo, tener una cita con un consultante, pues perdón, con un terapeuta, ¿cierto? Entonces, claro, si yo no cuento con el recurso, es muy probable que para mí sea un poco más complejo empezar a trabajar estos temas, ¿cierto? No digo que todo se rija, porque hay mucho contenido gratuito,
hay mucho contenido que se comparte de valor, pero creo que sí puede afectar el no poder tener como ese servicio, y dos, también lo podría relacionar porque, claro, si yo, por ejemplo, no tengo el recurso para tener como mis cosas básicas, como la alimentación, como un techo, como todo este tipo de cosas que son básicas, mi salud mental se puede ver afectada. Sin embargo, creo que también hay familias que no cuentan con muchos recursos económicos, pero que la comunicación y que lo que le enseñan a sus hijos, el tema de la crianza también consciente, lo que digo, ¿cierto? Creo que mmm, se podría relacionar, pero también es parte como de nuestras elecciones, ¿cierto? Porque también hay personas que tienen muchísimos recursos y que de pronto la crianza de sus hijos no es la mejor, ¿cierto? Porque creo que al dar cosas materiales, ya lo estoy solucionando todo. Entonces, mira ahí cómo podría decir sí y no, porque eso también depende como de nuestras elecciones, de lo que yo quiero entregar como persona. Pero claro, una pregunta muy importante es, ¿qué puedo dar yo? Y si yo estoy, digamos que emocionalmente bien, así no tenga recursos, puedo aportar un montón, ¿cierto? Porque incluso la preocupación de no tener recursos para una persona que tiene inteligencia emocional se le convierte en algo pasajero. Dice como que listo, hoy no cuento con el recurso, pero sé que mañana o yo elijo modificar eso. Entonces ahí es donde vemos los emprendedores, la gente que uno dice, esta es muy berraca, este es muy berraco, pero si no cuentas con esa inteligencia emocional, esa situación de no contar con el recurso se va a volver más pesado, o sea, se va a volver una carga mucho más grande. Bueno, y aquí es cuando empezamos a hablar entonces del concepto de estrés, que también es un concepto que es súper común en nuestro cotidiano. Pues sabemos que hay estrés que no es negativo, que es necesario también como para generar un poco de reacción y movimiento, pero está el estrés negativo, ¿sí? Entonces yo quiero que conversemos un poco sobre eso. ¿Cuándo el estrés se convierte en un elemento negativo para el bienestar emocional, Andre? Bueno, el estrés empieza a convertir en algo negativo cuando incluso te empiezas a sentir mal física y mentalmente. Cuando tú empiezas a ver que tu cuerpo se cansa constantemente, que te sientes agotada, agotado, eh, ahí el estrés ya es negativo, es algo que no te sirve como motivación, porque lo que decías es cierto. ¿Cómo hago para llegar de un punto A a un punto B? Claro, si hay un poquito de estrés, como que me muevo, como que, bueno, ¿cómo planifico este tipo de cosas para poder llegar a ese punto B? Entonces, me estreso planificando, pero sé que no es un estado constante, que también, o también cuando estamos todo el tiempo pensando en cómo, o estamos en ese estrés negativo de los pensamientos también y empezamos en algo que se llama rumiación, que es que empezamos como que algo negativo se nos convierte una bola de nieve y le damos y es como que una catástrofe por un pensamiento. Entonces ese estrés ya te está generando, o sea, te genera malestar físico y emocional y pues claramente no apunta nada al bienestar porque ya te empiezas a sentir mal. O sea, es como que hay personas que dicen, me duele la garganta, me duele el cuello, me duele la espalda, le empiezan a doler, pues porque el cuerpo también es una forma te habla de cualquier forma, es como que si esta persona no lo hace consciente desde la emoción o desde una reflexión, listo, entonces vamos a llevarle la información por medio de un dolor. Y ahí
para mí ya eso sería un estrés negativo, un estrés que te genera preocupación, que te altera, que te acelera la respiración, que te da dolor de cabeza. Creo que una de las formas de revisarnos a nosotros mismos todos los días es preguntándome cómo me siento. Yo creo que si nos hiciéramos esa pregunta 2 veces al día, en la mañana, bueno, ¿cómo amanecí? ¿Cómo me siento? Y en el transcurso del día, tipo, no sé, 4 de la tarde, bueno, ¿cómo me siento? Me voy a dar también como esa pausa de revisarme, de cuando yo hago esas preguntas, yo digo, bueno, ¿cómo me siento? Y cuando digo cómo me siento, es cómo está mi postura física, que me duele, tengo alguna tensión en un músculo, pero si no hacemos nunca como ese tipo de pausas, va a ser muy complejo como identificar esas pequeñas alertas, porque creo que para llegar a un estrés o creo que para llegar a depresión o creo que para llegar a ansiedad, siempre van a haber factores o podríamos decir como esas red flags que, que, que algo no anda bien, ¿cierto? Entonces si yo regularmente podía dormir todos los días, de manera tranquila, pero de un momento a otro, no sé, me cuesta mucho dormir o solo duermo 2 horas, bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿Cierto? Sí, me observo. Creo que la observación personal nos indica o nos da muchísimas respuestas tanto de nuestro bienestar físico como emocional. André, ¿tú crees, adicional, pues que el estrés se puede convertir como en un elemento negativo o un elemento que puede desencadenar esto que llamamos situaciones de adicción? Y también quiero que nos expliques a qué llamamos adicción, para también entender, porque también hemos reconocido que hay un aumento muy grande en el consumo de sustancias psicoactivas y adicional en el consumo de licor. ¿Consideras entonces que el estrés puede ser un desencadenante para las adicciones? Total, porque no nos gusta sentir estrés, no nos gusta sentir, pues a nuestro cuerpo no le gusta sentir ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces él va a buscar un distractor eh, donde uno se sienta medianamente mejor. Y también ha pasado con la comida, sustancias, el alcohol, y con la comida también pasa. Entonces, mmm, observarnos, creo que el observarnos nos va a dar esa respuesta, bueno, porque tampoco puedo decir que soy una persona adicta si, no sé, si en una semana consumí, no sé, 2 copas de vino porque quería compartir con las amigas o con los amigos. Mm, el tema de las sustancias me parece un poquito más complejo, mm, pero es como que cuando mi felicidad, aquí va la respuesta, cuando mi felicidad o mi bienestar depende de una sustancia, sea cual sea, ahí es donde ya estoy generando una adicción, porque claro, entonces para poder sentirme bien necesito tomarme esos tragos con los amigos o sin los amigos, o necesito ingerir una sustancia o la otra, o necesito comerme 20 panes, o necesito incluso ir al gimnasio, una actividad tan sana. A veces el estrés hace que yo esté allá metido como también super acelerado, 3, 4 horas. Entonces es como que cualquier cosa, el café, por ejemplo, cuando yo tengo consultantes con temas de adicción, yo pienso en mí porque yo siento que tengo como una pequeña adicción por el café, me encanta el café y claro, yo los entiendo porque, o sea, yo me levanto y yo digo, yo necesito, o sea, es una necesidad, mira cómo lo digo, ni siquiera como me gustaría tomarme una tacita de café, no, yo necesito un café ya para empezar el día. Esto del café es muy bacano que lo menciones y es muy interesante porque yo te confieso que sí, yo también soy una café adicta y no lo digo orgullosa porque también reconozco que hay
situaciones o que se desencadenan también por la adicción al café, incluso en una experiencia donde te cuento como del trabajo con el diagrama lunar o el círculo lunar, que es un ejercicio de autoconocimiento muy interesante y muy bacano, si más adelante podemos ahondar en esto. Claro que sí. Yo me di cuenta que los días en los que más me irritaba eran los días en los que no tomaba café. Ok. O sea, como que lo que tenía en común esos días eran los días en los que no tomaba café. Sin embargo, también me parece muy importante lo que tú lo mencionabas ahorita con respecto al consumo, por ejemplo, de 2 copas de vino o relacionarnos o compartir, y es la no satanización como de las cosas, ¿cierto? O sea, es como Total. no satanizar las cosas, sino como también como todo en su debida medida. En su También es que equilibrio. somos un poco como exagerados, nos vamos a los extremos, entonces no es 2 tazas de café, sino que es 6 tazas de café, 3 prensas al día, ¿cierto? Como cada que se pueda, un café para dormirnos, entonces, claro, ¿cómo te activa la cafeína al sistema nervioso si estás todo el día tomando café desde que te levantas? Por decir algo. André, ¿cómo identificamos que estamos atravesando alguna de las situaciones anteriormente propuestas? Violencia doméstica, ansiedad, depresión, adicciones, estrés. Bueno, creo que la respuesta para eso ya la compartí y es cómo me estoy sintiendo. O sea, si hay algo que me hace sentir triste, que yo empiezo a autocastigarme, a decir como estoy haciendo esto mal, o incluso aceptando cosas, pues como normalizando un golpe, como que hay mujeres y hombres y seres humanos que normalizan un golpe, como que no, es que él me pega o ella me pega porque yo soy depresiva o porque yo dije tal cosa. Cuando uno empieza a normalizar ese tipo de cosas, o sea, hay que salir corriendo, o sea, como que ahí algo está mal. Hay algo que tengo que hacer, que tengo que cuestionarme, porque nada puede justificar maltrato ni físico ni emocional. O sea, creo que nada puede justificar eso. Creo que el cuerpo también es una forma de responder esa pregunta, ¿cierto? Si yo me estoy acelerando, por ejemplo, se me está acelerando mucho la respiración, si se me está bajando la presión, si quiero llorar todo el tiempo. Bueno, aunque yo les confieso que a mí me encanta llorar, la gente se ríe cuando yo digo este tipo de cosas, pero es verdad, o sea, a mí me encanta llorar, pero yo sé que es porque yo lloro porque soy emocional, ¿cierto? Entonces como que veo un perro y ya yo quiero, veo una película de novios, entonces yo ya quiero llorar. Pero eso para mí es como que normal, claro, a diferencia de que si yo estoy llorando porque siento sufrimiento. Mm, entonces como que ese tipo de cosas, ese tipo de información que nos da el cuerpo, mm, es una forma de empezar a, bueno, creo que puedo estar pasando por pues como por este tipo de enfermedad, incluso cuando empezamos a preocuparnos demasiado, ¿cierto? Cuando uno se empieza a preocupar demasiado por el futuro, ahí se puede desencadenar ansiedad, ¿cierto? Mm, Cuando lloro todos los días, como lo dijiste ahorita, no hay que satanizar absolutamente nada. O sea, si a mí me dieron ganas de llorar hoy porque, no sé, el día estuvo muy heavy, porque me levanté y no salió como quería, listo, está bien. Pero si tú estás llegando todos los días después de tu trabajo a llorar porque te parece muy complejo, ahí es donde uno sí se debe cuestionar, ¿cierto? ¿Qué está pasando? Creo que es como los tiempos nos van a dar una respuesta. También es súper normal que un día no puedas dormir o 2 días a la semana no puedas dormir porque Andrea se tomó el café a las 6 de la tarde y ya a esa hora está muy activa, ¿cierto? Como que hay cosas que son
normales, tampoco pues se puede satanizar todo, entonces porque no dormí hoy o porque no dormí ayer y hoy entonces ya tengo algo. Es como Eso evaluar. es súper importante, que también hay unas reacciones emocionales o fisiológicas naturales a situaciones como el cotidiano, ¿cierto? Digamos, si yo mañana tengo una presentación que es muy importante, es natural que hoy sienta ansiedad, puede pasar. Ahora, ¿esto me hace una persona con un diagnóstico de ansiedad? No No necesariamente, necesariamente. ¿cierto? Es natural que yo me sienta muy triste como consecuencia de una situación de duelo, ¿cierto? Ahora, ¿esto me hace una persona con un diagnóstico de depresión? No. Entonces es muy importante como dejar de ponerle nombre o psicopatologizar nuestras emociones, porque eso también nos desconecta de nosotros mismos y de alguna manera nos condiciona o, por el contrario, como que nos predispone a la forma en cómo respondemos, reaccionamos y nos relacionamos con los otros, porque eso nos empieza a generar demasiada incomodidad. Entonces es muy importante también reconocer que es natural sentir ansiedad, que es natural sentir tristeza, ¿cierto? Que es natural tener cambios emocionales durante el día. Puede pasar que yo hoy me levanté feliz en la mañana y dije, Dios, pues la vida va a ser un día increíble y en el transcurso del día pasan cosas. ¿Qué puede pasar? Pasa que el bus no, pues el bus se pasó, puede pasar que se largó un aguacero y yo no traía sombrilla, que las cosas no salieron como esperaba en la universidad, en el trabajo, y de repente llegué al final de la tarde y llegué vuelto nada, llegué triste, llegué maluco, entonces finalmente es natural que pase de un estado de euforia a que pase un estado de tristeza, ¿sí? Entonces, Andrea, André, sí, ahí la respuesta sería observarnos un montón cuánto tiempo nos está durando esto y ahí sí poder decir, bueno, si llevo 2 semanas sin dormir, si veo que llevo ya una semana sin comer, que estoy llorando todo el tiempo, que por cualquier cosa pues estoy llorando, o pues o que cualquier cosa me genera ansiedad, lo que tú dices, bueno, tengo una reunión mañana y tengo una presentación, es súper normal que tenga ansiedad, pero si me da ansiedad, si siento ansiedad porque, no sé, voy a cruzar la calle, voy, voy a ir al centro comercial, o sea, cosas que son cotidianas y tranquilas regularmente, ahí sí es donde debemos como preguntarnos. yo quiero aprovechar también este momento porque una hora es muy corta como para todo lo que tenemos por, toda la tela que tenemos por cortar e invitarles, antes de continuar con las preguntas con Andre, a que si tienen alguna pregunta nos la puedan dejar en los comentarios para poder como aprovechar a la experta que nos acompaña en esta noche, porque nos queda poco tiempo. Sin embargo, qué rico, Andre, que hablemos también de el futuro. Cuando yo te pregunto o te digo sobre el futuro, es que sí siento que en este momento hay una incertidumbre con relación al futuro. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Esto tiene que ver directamente con la condición post-pandemia? Creo que la pandemia lo aumentó. Creo que todo el tiempo tenemos miedo, bueno, miedo no, creo que nos preocupa el futuro a los seres humanos y es porque se nos sale del control, ¿cierto? Yo no puedo controlar el día de mañana, así yo planifique, se me sale de las manos. Entonces creo que, claro, el estar en ese estado de pandemia, de, bueno, no sabemos qué va a pasar con la abuela, no sé qué va a pasar con el trabajo, no sé qué va a pasar con muchas situaciones, hizo que nos preocupáramos un poco más por el futuro, ¿cierto? Pero hay un libro muy importante, yo sé que me vas a preguntar por un libro o por algo para recomendarle a nuestra audiencia, que se llama El poder de la hora, que dice que el futuro es hoy. Y si le echamos un poquito como de reflexión, te das cuenta que literal el futuro es hoy. O sea, ayer estábamos pensando en hoy, o hace 10 años estábamos pensando, bueno, ¿qué será de mi vida cuando yo tenga tantos años? Entonces, el futuro
es hoy y mañana también va a ser el futuro y así sucesivamente. Hoy es el futuro. Entonces, y que solamente tenemos el día de hoy, porque también creo que nos creemos inmortales muchas veces, como que planeamos un montón de cosas y también pienso que preocuparnos tanto por el futuro nos resta energía para vivir el presente. Entonces, el fin no es llegar al, pues como al viaje. Por ejemplo, voy a decir, si yo me siento muy emocionada por ir a Cancún en octubre, ¿cierto? Entonces yo me empiezo a preocupar también porque, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero si yo empiezo a vivir el presente y en el presente empiezo a decir, bueno, para ese viaje yo voy a empezar a ahorrar, no sé, hoy no voy a salir a comer a la calle y voy a ahorrar ese recurso para ese viaje. Entonces, estás disfrutando el presente de manera responsable y a la vez estás planificando el futuro. Hay personas que se enojan porque, por ejemplo, el avión los deja o no se puede hacer o sea, no se puede hacer el vuelo como estaba previsto, pero son cosas que no dependen de nosotros, o sea, hay cosas que sí o sí se nos van a salir de las manos por mucha planificación que haya. Entonces, si yo me estoy preocupando todo el tiempo por lo que va a pasar, como lo dije inicialmente, mi energía se va a ir a algo que no es tangible. Y entonces me pierdo o sea, me pierdo el presente, que es lo que sí tengo, que es el hoy, que sí tengo mucha salud. Por ejemplo, hay personas que se preocupan un montón porque pues porque se pueden enfermar, ¿cierto? Y es como, pero en este momento la persona tiene toda la vitalidad de la vida, se siente bien y está generando una carga de preocupación por algo que puede que pase, sí, pero que no está pasando. Entonces creo, aquí les voy a dejar una herramienta que comparto con mis consultantes, que bueno que me acordé de ella, y es que siempre que tengamos como preocupación por algo, nos contemos la historia real. Entonces, la historia real nos ayuda a traernos al presente. Entonces, si yo estoy preocupada porque el fin de semana o la otra semana tengo una reunión con mi jefe, ¿cierto? Que no está tan chévere la reunión. ¿Cuál es la historia real? La historia real es que yo estoy aquí con Andrea compartiendo con las personas que nos están escuchando. Mi historia real es que no está pasando todavía la reunión. Mi historia real es que tengo tiempo para prepararme para la reunión. Entonces, cuando sentimos depresión o no, ahí sería ansiedad, contarnos la historia real va a funcionar mucho. Y voy a terminar, pues no sé si es la última pregunta, pero voy a terminar esta pregunta con algo que también comparto, y es que una niña que tenía 8 años, en ese momento, digamos que le tenía mucho miedo a las vacunas, ¿cierto? Entonces esta niña todo el tiempo estaba muy, pues como muy alerta porque cuando la tenía, pues cuando le iban a vacunar, eran agresivos con ella, ¿cierto? Como que la amarraban, como que, pues era la forma de esas personas para poder vacunar a la niña. Entonces, esa niña crece todo, pues como que su etapa del colegio y de la adolescencia era con ese tipo de comportamiento, ¿cierto? Entonces es muy probable que esa niña a los 27 años, cuando le toca vacunarse por el tema del COVID, tenga un miedo impresionante por esa experiencia vivida en el pasado, ¿cierto? Porque es lo que recuerda, porque, y bueno, eso es otro tema, que es el niño interior, que creo que sí o sí va en Sanamente,
Mm, Entonces, claro, esa adulta tiene ese recuerdo y está ahí la niña diciendo como que no me quiero vacunar, tengo miedo, no me gusta. Claro, entonces esa niña a los 27 años en una sala de espera se empieza esa adulta se empieza a acordar de esa niña, ¿cierto? Pero la adulta se empieza a contar la historia real. Entonces, ¿cuál es la historia real? Bueno, si bien en el pasado era agresivo, la niña tenía que corría por todo, no sé, el colegio, entonces la adulta está sentada en una sala de espera y la historia real es que ella está tranquila, que nadie la está amarrando, que incluso que si ella quiere, se puede parar de ahí y venir mañana. Entonces, claro, cuando te cuentas la historia real de lo que está sucediendo en el momento presente, te desconectas un montón de eso que te generó de pronto ese malestar y empiezas a traer calma. Empiezas a decir, bueno, mi realidad actual es que no me están amarrando, nadie me está obligando a nada, yo estoy aquí de manera voluntaria, lo hago por mí, lo hago por mi salud mental, lo hago por mi salud física, y así es que tú empiezas como a tramitar también esos miedos cuando empiezas ese diálogo interno contigo, esas conversaciones desde el amor, desde la empatía, porque claro, la adulta pudo haber dicho, ay no, pero eso ya pasó, eso ya no importa, esas pataletas eran de la niña. No, o sea, la adulta reconoció que ahí había un miedo y que estaba bien, o sea, que era lo mínimo que o sea, que pudo recordar porque era su vivencia. Entonces ahí, contándonos la historia real, podemos como regresar al presente y a la situación actual. Entonces creo que la herramienta de contarnos la historia real nos ayuda un montón. Me encanta esto que mencionas y aquí voy a empezar a recopilar como un botiquín de primeros auxilios psicológicos un poco y es, a propósito de esto que mencionas, el miedo del adulto muchas veces es el miedo del niño, entonces es esa invitación también como a preguntarnos, bueno, ¿y este es un miedo nuevo o es un miedo viejo, cierto? ¿De dónde viene este miedo? Esto sí realmente tiene que ver con mi momento actual, que es un poco como el resumen de lo que nos contabas. Otro elemento muy importante que nos dejas en la conversación es el hecho de invitarnos como a tener conversaciones constantes con nosotros mismos, con acciones tan sutiles o tan simples como preguntarnos, bueno, ¿y cómo me siento? ¿Cierto? ¿Cómo me despierto hoy? ¿Cómo me acuesto hoy? ¿Cierto? Para entender en qué punto estamos. 3, a no satanizar las emociones, a permitirnos transitarlas, vivirlas, sentirlas, reconocer que después de un momento triste o una situación que es que termina, que culmina, que es de duelo, podemos sentirnos tristes, como podemos sentir euforias, que nuestras emociones se están moviendo todo el tiempo. 4, darnos una tregua con las lágrimas finalmente son el acetaminofén de las emociones, entonces como sentir la confianza de poder llorar, en los espacios donde por supuesto nos sintamos cómodos y que empecemos a construir también escenarios seguros, ¿cierto? En nuestros hogares y con nuestras personas cercanas, empezar a construir esos escenarios seguros, esas redes de apoyo va a ser muy importante para poder transitar este proceso de vulnerabilidad. Vamos cerrando, voy a responder a una de las preguntas que nos dejaron acá. Sí. La respiración. La respiración. La pausa. Porque Alcácer se va subiendo, como conectarnos con la respiración también hace parte como de ese botiquín de cosas que son sencillas, de cosas que no tienes que ir a un lugar específico, como que pues como si fueran un tesoro súper escondido. La respiración es algo gratis que tenemos para nosotros. Entonces creo que el tema de la respiración también hace parte como de ese botiquín ahí de primeros auxilios psicológicos. André, brevemente, para no irnos con esta pregunta, antes de cerrar, nos preguntan si el trabajo puede ser una adicción y por qué. Listo, bueno, el trabajo puede ser una adicción cuando yo
le doy prioridad por mi salud física y emocional. O sea, se vuelve una adicción cuando yo no pienso en mí, cuando yo priorizo las cosas del trabajo. Entonces, ¿cuándo se vuelve una adicción? Cuando yo me siento muy enfermo, muy enferma, que no sé, tengo mucha fiebre o tengo amigdalitis y yo digo, no, es que yo tengo que ir a trabajar. No, 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 o sea, yo no me puedo quedar aquí en la casa porque tengo que ir a trabajar. O cuando me quedo muchísimo tiempo también, creo que la vida es un equilibrio, creo que esta palabra me encanta y que quiero compartírsela y que se la lleven. En todo debe haber equilibrio. Entonces, ¿cuándo se vuelve una adicción? Cuando tengo una hora para almorzar o una hora y media, almuerzo en 2 minutos porque es que tengo que hacer muchas cosas. Cuando yo salgo a las 5 de la tarde, pero entonces me quedo hasta las 9, 9 y media, porque tengo que trabajar. Entonces ahí se vuelve una adicción porque le estás restando tiempo a tus otras áreas de vida, como la familia, como tus amigos, como tu salud física. Entonces ya no puedo hacer nada de deporte o ya no puedo leer nada porque es que todo está en función del trabajo. Cuando te sientes muy cansado, cuando te sientes muy agotado, cuando todo el tiempo te sientes agotado, eh, te sientes enfermo, ahí eso podría ser una adicción. Claro, al trabajo vamos todos los días o estamos, pues es una actividad rutinaria, pero cuando mis tiempos o cuando no hay un equilibrio en mi vida personal con mi vida laboral, ahí puede haber un poco de adicción. Perfecto. Andre, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Para las personas que no conocían a Andre, los invito a seguirla. Ella hace parte del equipo de orientadores del equipo Sanamente también. Los invito a las personas que no conocían Sanamente a empezar a seguirlo para que puedan conectar con todo lo que está pasando. En un mes vamos a sacar un nuevo podcast. Si quieren dejarnos en los mensajes internos como qué les gustaría que conversemos, también va a ser maravilloso y valioso. Esta semana vamos a publicar unas recomendaciones de Andre sobre libros, películas o podcasts que podemos conectar o que podemos buscar para seguir como informándonos sobre este tema. Recuerden que Sanamente es una plataforma dedicada a la salud y bienestar físico y emocional. Entonces, a partir de la próxima semana van a poder conectarse en www.sanamente.com para que conozcan todo el proceso de lo que va a estar pasando en esta página, para que puedan agendar sus citas y puedan tener atención y servicio a través de consultas virtuales. A todos, muchísimas gracias por conectarse esta noche, por quedarse con nosotros, por escucharnos. De verdad que este es un primer comienzo y estamos muy emocionados de seguir compartiendo con ustedes información alrededor de la salud mental y física. Les dejo un abrazo muy grande. Yo soy Andrea Echeverry, nos acompañó Andre, ¿de dónde está Andre? Y también está Pedro Álvarez, que es nuestro comunicador y diseñador. Estás con el micrófono apagado. Pero no te escuchamos. No te escuchamos. Estás con el micrófono apagado. Dije lo más profundo que he dicho en la última semana y no se escuchó. Que Andrea y Andrea, muchas gracias. Muy valiosas las reflexiones y siento que queda mucha tarea en cada uno para empezar a hacer. Tela por cortar. Sí. Bueno, Gracias una a feliz todos. noche para todos. Muchísimas gracias por este espacio. Un abrazo muy grande. Gracias, equipo. Nos vemos pronto. Chao. Siempre debo quedarme 5 segundos para que a ustedes no se les corte tan abruptamente. Oigan, gracias. Nos vemos pronto.